que es dirigir una nación face à la pollution et contamination par les Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenos días. Son aquí 6:10 por Centroamérica. Hoy es febrero 2 de 12. Febrero 12. Vamos a grabar esta conversada, este abordaje con Camil para también hundirlo, hundirlo en las redes sociales en diferido. Gracias, profesor Camil, por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy, amigas y amigos, que nos escuchan tanto en Perú, en Argentina, en Colombia y obviamente en Centroamérica, sobre esta dolorosa y esperanzadora al mismo tiempo, y de eso vamos a hablar hoy, pueblo de Haití. Conocemos de Haití prácticamente nada, decía yo al profesor Camil, Camille, porque el idioma, pero también el cerco mediático y además, ¿sí?, la intencionalidad geopolítica hace que de Haití solo conozcamos caricaturas, ¿sí? Gente de piel oscura, muriéndose de hambre, incapaces de gobernarse, de organizarse, y entonces más intervención extranjera y claro. El resultado de todo eso es lo que estamos viendo ahora. Profesor, por favor, salude a la audiencia y directamente iniciamos con usted a las 6:11. Adelante, por favor, profesor. Active, por favor, el micrófono. Sí, buenos días. Buenos días. Comencemos, profesor. Entonces, yo le hacía la pregunta. Si usted tuviera, aprovechando su capacidad didáctica y la capacidad de sintetizar las ideas que tiene en pocas palabras, tres o unos momentos históricos que deberíamos de conocer para saber del por qué esta república, la primera república, entre comillas, independiente del continente, llegó a esta situación. ¿Cuáles serían esos momentos, profesor? Bueno, primero, por supuesto, hay que señalar la naturaleza de la gran revolución antiesclavista de 1804, que fue realmente una ruptura muy importante con el sistema capitalista mundial, una revolución que afirmaba la igualdad radical de todos los seres humanos, eliminando la esclavitud y exigiendo un sistema social basado en el respeto de todas las personas y de todas las culturas. Y a partir de ese momento, Haití se ha vuelto uno de los enemigos principales del sistema capitalista mundial y han impuesto un aislamiento casi total de ese país
y Estados Unidos, por ejemplo, inauguró un bloqueo contra el país desde 1806 y durante todo el siglo XIX fue esta lucha para existir. Y dentro de esa lucha hay que señalar que Francia, la antigua potencia colonial, que perdió militarmente en el proceso revolucionario, intentó reconquistar la isla y a través de muchos mecanismos de violencia, incluyendo la deuda. Y se impuso al país una deuda desproporcionada totalmente para pagar a los antiguos dueños de esclavos y plantaciones que habían perdido sus pertenencias en Haití. Y Haití tuvo que pagar durante más de un siglo una enorme deuda financiera que desarticuló el Estado y que fue un obstáculo en la construcción del proyecto nacional. Y en el siglo XX, el evento más importante es la llegada de las tropas norteamericanas en 1915, que trataron de prolongar el intento de reconquista neocolonial y que impusieron en Haití un sistema totalmente dependiente de la voluntad de Washington. Así que desde 1915 hasta la actualidad han impuesto un sistema donde Haití, el pueblo haitiano, no tiene el derecho de escoger sus dirigentes y esos dirigentes están siempre escogidos desde Washington. El único ejemplo que salió de esta imagen es la elección del presidente Jean-Bertrand Aristide en diciembre del 90, que fue impuesto por una gran movilización popular, pero 7 meses después, Estados Unidos organiza con el ejército un golpe de Estado donde interrumpen ese proceso de construcción democrática y a partir de este golpe de Estado estamos en la situación de intervención, de injerencia violenta, brutal, que excluye toda posibilidad de construir autodeterminación. Y más recientemente, el país sufrió también choques muy fuertes. Uno de esos choques fue la introducción de las políticas neoliberales que destruyeron gran parte de la capacidad de la producción campesina y que introdujo un sistema de dependencia alimentaria frente a Estados Unidos. Para darles un ejemplo, en los años 72 Haití estaba autosuficiente a 98% en cereales y hoy estamos importando 82% de nuestro consumo anual de arroz desde Estados Unidos. Así que las políticas neoliberales han destruido gran parte de la capacidad económica del país y también tuvimos intervenciones de las misiones de Naciones Unidas, más de 12 misiones entre el 92 y la actualidad, y esas misiones han contribuido a destruir las instituciones estatales, lo que explica el proceso de gangsterización del país y la aparición de las bandas, de las pandillas que introdujeron en Haití un ambiente de terror, un clima donde obstaculizan todo proceso de organización popular y estamos en una situación de violencia permanente contra el pueblo haitiano para que no pueda realmente conquistar su autodeterminación. Y hoy están proponiendo una nueva misión militar que va a ser de nuevo conducida por Estados Unidos, pero van a utilizar países como Kenia y otros países del Caribe para realmente hablar, crear una retórica de solidaridad entre pueblos del sur, entre pueblos negros, pero es totalmente falso. Va a ser una intervención militar totalmente hegemonizada y controlada desde Estados Unidos dentro de la agenda imperial. ¿Cuál es la agenda imperial hoy? Es mantener en el poder un gobierno totalmente ilegal, ilegítimo, anticonstitucional, en la persona del primer ministro Ariel Henry, que fue designado por un tuit de, de Naciones Unidas, que no tiene ninguna legitimidad, y quieren cambiar la constitución del país para sacar de esa constitución todas las ganancias democráticas del pueblo y imponer procesos electorales totalmente controlados por la extrema derecha. Hay que señalar también que después del terremoto de 2 de enero de 2010, se aprovecharon de los efectos devastadores del terremoto para tomar control de todos los espacios estratégicos del país.
Haití es una ilustración perfecta de lo que Naomi Klein llama capitalismo del desastre. Así que en la actualidad tenemos un enfrentamiento entre ese proyecto de reconquista neocolonial y la voluntad del pueblo haitiano de definir rumbos distintos para realmente inventar soluciones populares frente a la crisis actual. Y esto está eh, representado por los acuerdos que llamamos los acuerdos de Montana, donde más de miles de organizaciones políticas y sociales se reunieron para definir una transición de ruptura que permite realmente echar las bases para la continuidad del proceso de construcción que el pueblo haitiano quiere y que el pueblo haitiano ha manifestado muy claramente su voluntad de salir de la dictadura, de salir de la dependencia económica, política y financiera y de construir un país que sería a la altura de la gran revolución de 1804. Decimos que esta revolución no concluida, ¿no? Debemos seguir con esa revolución, pero para hacer eso hay que enfrentar la voluntad del imperio que, como saben, tiene intereses muy importantes dentro del Caribe. Quieren controlar todo lo que está pasando en el Caribe y quieren hacer todo lo posible para impedir una eventual alianza política entre Cuba, Venezuela, Haití. Y es lo que está en juego. No solamente hay todo el racismo y la dominación sobre el pueblo haitiano, pero también hay un contexto geopolítico donde el imperio de Estados Unidos quiere mantener un control político total sobre el Caribe y sobre las islas del Caribe, y Haití en ese sentido es víctima de ese proyecto geopolítico de dominación y de exclusión total de toda posibilidad que el pueblo haitiano pueda definir su porvenir. Muchas gracias, profesor. Estamos conversando con el profesor Camille Chalmers desde Haití. Él es investigador, tiene bastante conocimiento de su país, sobre todo tiene la facilidad para transmitir esta información con el idioma, obviamente prestado, que es el castellano para el continente, pero al fin y al cabo idioma que entendemos y manejamos la gran mayoría. Profesor, centrándonos en el tema que planteaba usted, en el tema de la esperanza, de la capacidad organizativa de los pueblos, y en buena medida lo que dice usted supera, digamos, o desmiente todos esos clichés, esos prejuicios de que los negros no se organizan, de que son fracasados, no se pueden gobernar, etcétera, que usted lo ha dicho también en otras oportunidades. ¿Quiénes nuclean ese esfuerzo organizativo y hacia dónde, cómo, qué camino van a tomar para poder repensarse como país? Pero sobre todo nos gustaría escuchar qué sectores populares o generacionales son los que están nucleando ese proceso organizativo. Bueno, uno de los esfuerzos más significativos es lo que llamamos el Frente Patriótico Popular, que es una agrupación donde hay partidos políticos de izquierda y movimientos sociales. Y uno de los actores más importantes es el actor campesino, nucleado a través de tres grandes federaciones campesinas presentes en todo el país, que son procesos de construcción que tienen ya más de 40 a 50 años y que no solamente representan una fuerza social importante, pero también una fuerza de propuesta, una fuerza que define propuestas concretas de prosperidad, propuestas concretas de agroecología, ¿no? Y propuestas concretas contra la dominación capitalista. Y en ese sentido, el sector campesino ha jugado un papel clave en la resistencia del pueblo de Haití y fue también el blanco privilegiado de las políticas de sometimiento y de agresión del imperialismo, ¿no? Durante la ocupación militar de nuestro territorio en el 1915, asesinaron a más de 30.000 campesinos en una guerra sucia donde utilizaron todos los métodos para realmente eliminar las organizaciones campesinas. Pero a pesar de eso, la resistencia sigue y hoy no solamente el movimiento campesino está en el centro de la resistencia, en el centro de la defensa de de las propuestas alternativas, pero más recientemente este sector campesino ha creado un instrumento importante que es una escuela de formación política
que reúne a los principales dirigentes de los movimientos de base para realmente hacer una formación política profunda donde los dirigentes toman conciencia de lo que está en juego a nivel mundial y entienden la crisis actual del sistema capitalista, entienden el proceso de transición hegemónica que estamos viviendo a nivel global y hacen la conexión con la resistencia del pueblo haitiano y la necesidad de mantener esa resistencia firme y de seguir construyendo. También en este esfuerzo del Frente Patriótico Popular tenemos un movimiento feminista muy fuerte que agrupa a tres grandes organizaciones feministas que están presentes en la lucha democrática en el país y especialmente en el centro del país, donde el expresidente Jovenel Moïse había acordado una gran concesión de más de 9.000 hectáreas para producir stevia para Coca-Cola, ¿no? En un espacio donde hay la posibilidad de producir alimentos en un país donde tenemos un déficit de producción alimentario producido por las políticas neoliberales. Así que el movimiento feminista, incluyendo, por ejemplo, la SOFA, Solidaridad de las Mujeres Haitianas, juega un papel clave. También hay organizaciones de jóvenes, organizaciones de estudiantes, organizaciones de barrios populares, organizaciones de artistas que componen ese esfuerzo del Frente Patriótico Popular y que tiene una clara lucidez política, no solamente para articular la resistencia a nivel nacional, pero también para conectarnos con la resistencia más amplia de los pueblos latinoamericanos frente a los intentos de recolonización imperial. Muchas gracias, profesor Camil, por esta descripción de los actores sociales. Así es que, amigas y amigos, son las 6:25. Les habíamos prometido que mostraríamos esperanzas bajo las cenizas del sufrimiento constante de aquel aguerrido pueblo de Haití, y ahí está la constatación, lo que dice el profesor. Hay fuerza, hay esperanza, hay movimiento, y por lo tanto, entonces hay posibilidad de seguir avanzando en esta historia con todo lo que él nos ha contado. Profesor, para ir cerrando con esto, eh, como parte de este pueblo de Haití y con estas esperanzas, ¿qué espera usted y también qué espera Haití? No solo de las llamadas repúblicas bicentenarias del continente, pero sobre todo, y hablo yo como parte de los pueblos también subalternizados del continente. Porque amigas y amigos, especialmente los de Guatemala, escuchen bien, cuando en el 2004, si mal no recuerdo, el profesor lo dirá, fue los cascos azules, esa comitiva internacional de los militares, Guatemala también fue llevando el cólera, ¿sí? Y ese cólera que llevó esta, digamos, presencia internacional mató, algunos dicen 30.000, otros dicen 40.000, nadie sabe cuántos hermanos haitianos fueron asesinados por esta presencia, digamos, de las Naciones Unidas. Pero esa es la triste y dolorosa historia. Profesor, ¿qué espera Haití de los pueblos del continente? Muy importante lo que señalas, porque realmente hay una internacionalización de la crisis haitiana desde el imperialismo, instrumentalizando las tropas de América Latina, como lo hicieron con la MINUSTA y con la presencia de incluso un dirigente guatemalteco, ¿no? Edmond Mulet, que fue representante del secretario general de Naciones Unidas y que han hecho crímenes contra el pueblo de Haití. Así que es muy importante producir una narrativa que desmiente a la narrativa dominante que no permite realmente entender lo que está pasando en Haití. Y nosotros estamos muy interesados en la construcción en Haití de brigadas de solidaridad, como ya existen actualmente dos brigadas importantes, la Brigada América Cubana, que está en Haití desde 1998 y que obtuvo resultados muy importantes en la salud pública, y una brigada chiquita, pero importante también, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que trabaja junto con el sector campesino en la reforestación, en la salud popular, y donde militantes, ¿no?, vienen a trabajar codo a codo con el pueblo haitiano para afianzar la resistencia y la construcción de las alternativas populares.
Así que brigadas de solidaridad concreta, brigadas, por ejemplo, para ayudar a las organizaciones feministas a reconquistar las tierras acaparadas por las transnacionales y brigadas para ayudar a Haití a luchar contra los proyectos de megaminería, porque en Haití hay recursos importantes, recursos minerales importantes de oro, de titanio, de litio, etcétera, y hay todo un proyecto para realmente la introducción de grandes multinacionales canadienses, norteamericanas y australianas para explotar esos recursos minerales en Haití y en República Dominicana. Por ejemplo, en la frontera norte hay un yacimiento importante de oro y de titanio, donde hay más de 8 transnacionales interesadas y por eso alimentan el caos en Haití para poder facilitar un contexto que permite una sobreexplotación de esos recursos y excluyendo, por supuesto, al pueblo de Haití de toda posibilidad de beneficios. Y son, como sabemos, esas explotaciones tienen consecuencias devastadoras en términos de destrucción de la agricultura, destrucción de la salud pública y también aumentando el éxodo y la migración hacia afuera en condiciones donde los trabajadores haitianos son sobreexplotados con una especie de reproducción de la historia de la trata contra los negros africanos antes de la revolución. Así que solidaridad, información constante y conexión con los esfuerzos de resistencia de Haití contra la megaminería, contra el control del sistema político, contra las elecciones fraudulentas. Por ejemplo, en la agenda actual del actual primer ministro, quiere organizar elecciones para asegurar que la extrema derecha mantenga el control político como lo hacen desde el 2010, a través de elecciones totalmente fraudulentas, donde Estados Unidos impone quién es el presidente de Haití y muchas veces contraria a la voluntad expresada por el pueblo haitiano en las urnas. Así que otro discurso, eh, proyectar el contenido de las resistencias que estamos llevando a cabo y hacer conexión concreta en el terreno a través de la presencia de brigadas de solidaridad que pueden no solamente transmitir la voluntad del pueblo de América Latina de acompañar los procesos de lucha en Haití, como nosotros lo hicimos después de la gran revolución de 1804, Haití dio una contribución esencial en la conquista de las independencias en todo el continente. Incluso Bolívar reconoce que sin la presencia de la ayuda haitiana era imposible en ese momento vencer a España, ¿no? Bolívar lo consigna en sus memorias y desde Haití recibieron armas, municiones, alimentos, barcos y soldados que han ayudado mucho en la posibilidad de esas independencias. Pero esas independencias fueron limitadas porque los estados construidos no han ido hacia una revolución social. En Haití hicimos no solamente una revolución antiimperialista cortando los lazos de dependencia con las potencias europeas, pero hicimos una revolución social, eliminando la esclavitud y tratando de crear otro tipo de relación social dentro del país. Muchísimas gracias, profesor Camille Chalmers, por este tiempo que usted ha dedicado con nosotros. Por supuesto que sí, acogemos sus inquietudes personalmente. Necesitamos enlazarnos, necesitamos conectarnos y sobre todo utilizar todos los aparatos que el sistema nos pueda permitir a nivel tecnológico para mostrar esto que está ocurriendo en Haití. Y otra vez, no es caricatura de negros, de morenos, incapaces de gobernarse, sino es cuestión de que se los deje caminar sobre sus propias piernas, porque así pueden hacerlo, porque lo han demostrado. Y por cierto, esto es una venganza histórica de los blancos, y esto hay que decirlo, y nosotros no nos vamos a cansar. Profesor, muchas gracias por tu tiempo, y gracias también, amigos, por